Hola, ¿cómo están amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volvemos con la manada de nuestro amigo Antonio Jardón, quien nos proporcionó este video. Estas imágenes que están viendo corresponden a un video que subí hace tiempo y si no lo has visto te dejo el link en la tarjeta superior o en la caja de descripción. Haciendo una breve reseña de este video, se muestra cómo un grupo de perros conformado por dos machos y dos hembras se distribuyen los roles jerárquicos de mayor a menor grado. Lo que observamos es el control de la hembra más dominante sobre la hembra de menor jerarquía en el grupo, pero en el siguiente material podremos observar cómo al integrar un nuevo miembro los roles cambian nuevamente. Ahora hay un nuevo integrante, es un cachorro de unos 7 meses aproximadamente, el cual se nota un tanto estresado y busca contacto con su dueña como una salida a esa presión. Pero es imposible que no haya contacto con los otros perros, al menos los machos no le prestan atención al joven perro, pero sí la hembra más dominante, Bielka, y está a punto de marcar su estatus y dejar en claro cuál es el rol que le corresponde. Comienza el ritual de dominancia y la búsqueda de sumisión del perro adolescente, el cual llora y tira mordidas tratando de poner distancia y de buscar seguridad con su dueña, pero la hembra dominante no cesa en la búsqueda de esa sumisión. La dominancia existe para crear estatus jerárquicos en los grupos y que todos puedan convivir a sabiendas de cuál es el rol que le corresponde desempeñar a cada uno de los integrantes. Parece que el joven perro comienza a entender qué es lo que la hembra dominante busca de él. Debo mencionar que ella es la madre de este cachorro, quien fue retirado de la compañía de esta jauría para vivir con otra familia y ahora vuelve a sus raíces. Se levanta sin la autorización de Bielka, motivado por las caricias de su dueña que le proporciona a otro de los machos. Error, será nuevamente corregido. Ahora incluso la perra con menor jerarquía se siente capaz de corregir al nuevo integrante, el cual muestra el vientre a su madre en señal de sumisión. Sin embargo, la hembra dominante no cede, no le cree, y efectivamente el joven cachorro sale corriendo una vez más. Se escucha cómo el perro alfa pone en su lugar al cachorro, pero no se involucra más allá de esa simple corrección. El cachorro está un poco desconcertado. Nuevamente, el joven pastor se ve sometido por el control que ejerce su madre y no le queda más remedio que enfrentar y superar ese estrés mostrando sumisión. La hembra dominante simplemente lo vigila y está pendiente de cualquier reacción que pueda tener el joven pastor. Esta es una de muchas lecciones que tendrá este cachorro hasta que aprenda a someterse y entender cuál es su lugar en el grupo. Nuevamente se levanta y se acerca de manera muy sumisa al perro alfa, pero a este no le interesa en lo más mínimo el cachorro. La hembra dominante lo corrige, le enseña que no puede escapar de su control y que debe someterse. Podemos pensar que es muy dura la vida para este cachorro, pero la dominancia y la sumisión son necesarias en sus vidas. Esta es la forma en la cual ellos como especie interactúan, forjan lazos y vínculos que les permiten coexistir de manera armónica en un grupo.